cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Berea.
Para nosotros es un gusto estar nuevamente acá transmitiendo desde nuestro templo. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar una oportunidad más acá. Queremos principalmente entregar este servicio en las manos del Señor para que sea Él el que reciba la honra y la gloria, y también cada uno de nosotros, sus hijos, podamos recibir edificación. Así que les invito a que nos acompañen en oración para entrar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tus cuidados y tu amor, gracias por un día más de vida, gracias porque hasta aquí nos has permitido y nos has cuidado, Señor. Te damos las gracias por permitir que las puertas de este templo, Señor, y la transmisión también puedan salir de acá, porque tú has provisto los medios, Señor, tanto tecnológicos como humanos, para que el mensaje salga, Señor. Queremos entregar este servicio en tus manos para que a través de tus siervos tu palabra pueda ser predicada, Señor, que bendigas los cantos, la lección o la predicación de tu palabra, Señor, y todo lo que hagamos que sea para tu honra, para tu gloria. Te pedimos por aquellos lugares donde tu palabra va a llegar en estos momentos y tal vez próximamente, Señor, tal vez no ahora mismo, pero sí en el futuro, para que tú también bendigas cada uno de esos hogares, Señor. Tú sabes que todos y cada uno tenemos necesidades, cada uno de nosotros tenemos situaciones que estamos enfrentando, que a veces pues estamos con inseguridades y con temores, Señor, de cómo va a terminar todo eso, Señor, pero queremos aprender a confiar en ti. Como decían tus apóstoles, danos fe, Señor, aumentanos la fe. Queremos confiar más en ti, Señor, y también como decía el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, sí, ven, Señor Jesús. Esperamos tu regreso, Señor, por tus santos, para poder iniciar todo este proceso de estar para siempre contigo. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Voy a pedir a mi hermano Melvin Cubillo que pase, él va a dirigirnos con los himnos y luego tendremos una predicación. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, qué felicidad poder estar llegando a cada uno de sus hogares. Quiero pedirles que busque un buen lugar, acomódese, prepárese, porque vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a cantar dos himnos preciosos. El primer himno es el himno 174, un himno con una letra preciosa, medite en la letra. Es un himno que nos habla mucho de esa voz con la que debemos de alabar siempre a nuestro Señor. Himno 174, con alma y voz te alabaré. Himno 174. Tu gloria cantaré, adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad, verdad y gracia solo son en tu palabra bendición, en tu palabra bendición. Dame a ti por mi salud, me dio tu ley. Palabra escucharán y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Señor, que luz y gloria estás, tu reino en la santa paz. Los malos no verán el bien, mas tú al piadoso en toda mi tribulación, me da Señor consolación, me da Señor consolación. Tu diestra fiel extenderás a mi adversario vencerás, tu obra en mi corazón tendrá de ti la perfección, merced y gracia hay en ti, memoria del Señor de mí, memoria del Señor de mí. Amén, gloria a Dios.
qué hermoso himno, un himno precioso, con una letra preciosa para poder meditar en ella. Hermano, vamos a cantar un himno más, el himno 366, otro himno con una letra preciosa, ten fe en Dios. ¿En quién más, hermanos? Himno 366, ten fe en Dios. Dios cuando estás abatido, Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andas solo sus hijos, siempre ten fe completa en Dios. Dios reinando está, ten fe en Dios, pues bien te guardará, no fallará. Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios y verás que Él escucha tus peticiones, Él no olvidará. Con tu confianza están las promesas, siempre ten fe responderá. En Dios reinando está, ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará. Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. En Dios cuando sufre dolores, Él ve tus pruebas y desolación, y Él espera que caiga sus alas y tenga consolación. En Dios reinando está, ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará. Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. Dios, aunque todo te falle, Dios siempre pues asegurará. Que nunca falla, que menos perezca, Él reina y siempre reinará. Dios reinando está, ten fe en Dios, pues quien te guardará, no fallará. Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. Amén. Prepare su corazón, hermano. Vamos a recibir a nuestro pastor con el mensaje de esta tarde. Prepare su Biblia, busque su Biblia, un buen lugar y espere lo que el Señor quiere recibir, quiere darle esta tarde. Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano Melvin. Vamos a acomodarnos aquí un momentito. Y es un gusto poder estar acá una vez más. Vamos a poner un poquito aquí. Tengo un poquito de viento. Aunque coronado de fresco, está empezando a garobar, a llover y se levanta un bochorno bastante bonito. Así que gracias a Dios porque tenemos un clima tropical. Vamos a hablar, si el Señor lo permite, en esta tarde, dos pasajes, dos textos básicos, aunque puede que saltemos por ahí a algunos otros. El primero que vamos a leer, y lo vamos a retomar un poquitito más adelante. Yo quisiera que habláramos acerca de algo que creo que todos hemos caído en más o en menos
oportunidades en esta situación. Y pues en parte a veces en los devocionales o en la lectura, a veces uno pasa por ciertos pasajes y de momento no siente tal vez ese impacto, pero luego uno empieza a darle vuelta a esos pasajes, y eso fue lo que me pasó hace un tiempo. Lo había leído y sí, está bien, qué bonito, qué hermoso, pero en esta semana el Señor trató conmigo con ese pasaje y yo quisiera compartirlo con ustedes. Y el título es: ¿me honras de labios? Debemos honrarlo. Dice que la palabra de Dios, de que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Pero la pregunta es: ¿estoy solamente honrando de boca y no con mi vida? Yo quiero que meditemos en esto. Una de las características de los hipócritas es que dicen algo frente a la persona, pero cuando ya esa persona no está, dicen completamente lo contrario. Un hipócrita le puede decir: ay, hermano, qué bendición, qué gusto, está orando por usted, y ya cuando esa persona se va, ay, es que me cae, yo no sé ni por qué viene, siempre ha sido un odioso, ojalá que lo asalten cuando vaya de camino, que se caiga, que le pase esto, ¿verdad? ¿Sabes qué persona más antipática? Y le dice un montón de cosas. Eso es algo que yo creo que todos hemos caído en mayor o menor cantidad de oportunidades, porque siempre hemos sido hipócritas. La naturaleza, parte de la naturaleza humana es esa hipocresía. Los niños se caracterizan porque no tienen hipocresía. Si ellos ven algo, dicen qué feo, o qué malo, o por qué tal cosa, y ellos no esconden lo que dicen o lo que sienten. Lo ven así como está, sin anestesia y sin nada, así lo dicen. Y los que tienen hijos de ciertas edades, ya de 4 o 6 años, se han dado cuenta de que los niños son muy sinceros en lo que dicen. No tienen la hipocresía, hasta luego se las enseñamos nosotros los adultos. Pero eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Y ahí es donde realmente, en la hipocresía, o sea, cuando ya la persona no está, ahí es donde realmente sale lo que está en el corazón. Y yo quiero que nosotros analicemos hoy un poquito acerca de eso, de realmente qué es lo que está en nuestro corazón, qué es lo que realmente hay allá adentro. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de lavar un carro con una esponja. Normalmente compramos unas esponjas ahí en ferreterías o en almacenes, ¿verdad? Y a veces viene compacta, le sacan el aire y viene así como una tortillita, ¿verdad? Ya cuando le quitamos el aire, se infla, la metemos en el agua con jabón o el agua con champú y ya se carga y empezamos a lavar el carro. Y hay veces que ya nosotros estamos lavando, porque ya terminamos de lavar el carro y estamos lavando la esponja y le damos y sale como espuma, y le remojamos bien y le volvemos a dar y sigue saliendo espuma, y le volvemos a dar, la remojamos un poquito más y le seguimos dando y sigue saliendo espuma. ¿Por qué? Porque va a salir lo que está dentro. Eso es igual con nosotros los seres humanos. Cuando nosotros estamos en esos momentos que hay personas que tal vez no nos caen del todo bien y tratamos de ser agradables delante de esa persona, pero cuando ya no está, nos exprimen y siempre va a salir lo que está en el corazón. Y eso es lo que yo quiero que nosotros cuidemos. No solamente hablar o decir que amamos a Dios, sino que realmente nuestro ser demuestre que amamos a Dios. Y ahí es donde yo quisiera que llegaran. Esta situación que vamos a hablar, estos dos pasajes que vamos a mencionar, vamos a leer el primero. Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Y voy a tratar de hablar un poquito más fuerte porque ya es como que está cayendo un poquito de lluvia. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ahí el título que tengo en nuestra Biblia, que tenemos en nuestra Biblia, en el versículo 9, dice: ceguera e hipocresía de Israel. Y ahí viene una reprimenda que Dios le está dando al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 13 dice pues el Señor:
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que leyes que le han sido enseñadas. ¿Qué a él? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. O sea, ellos estaban cumpliendo un ritual, una religiosidad, pero realmente su corazón no estaba sintonizado con Dios. Lo tomo aquí para no tener problemas ahora con el sonido, pero es triste y es doloroso. Es algo que es parte de la condición del ser humano. Nosotros como seres humanos traemos ese gen de la hipocresía. Y lo vemos en todo nivel. Los niños en cierta edad cuando juegan, en la juventud somos también hipócritas con nuestras amistades muchas veces. En el trabajo también muchas veces somos hipócritas con otras personas, con los compañeros de trabajo, con los jefes. Hablamos bien del jefe cuando está con nosotros, pero apenas se va a ser una situación complicada con ellos. Pero le damos las gracias a Dios porque Él es el que está en medio de todas estas situaciones y nos está llamando la atención para que nosotros entendamos qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahorita ya se vino en la lluvia bastante fuerte, esperemos de que sea algo más pasajero, que no sea por mucho tiempo, pero bueno, le damos las gracias al Señor porque podemos estar aquí resguardados durante este momento. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo al pueblo de Israel: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora yo le pregunto, ¿será esto solo una situación en el Antiguo Testamento? De que el pueblo de Israel decían amar a Dios, pero no lo amaban. Decían proteger el nombre de Jehová ante las naciones, pero no lo hacían, sino que tenían una máscara de religiosidad, donde ellos lo que hacían era mostrar algo que no estaba en su corazón. Y ya cuando nos venimos al Nuevo Testamento, hay un pasaje en el cual Jesucristo hace referencia a Isaías 29, que es en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 9. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor, me voy a permitir leerles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Perdón, estoy en Marcos 9. Marcos 7, perdón. Ahora sí. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con sus manos inmundas, o sea, sin lavar, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vamos a dejarlo hasta acá. Aquí podemos ver, cómo Jesucristo estaba haciendo referencia a estas palabras que el profeta Isaías había dicho, que había dado al pueblo de Israel, y aquí Jesucristo lo está volviendo a decir. Y aquí al punto en el cual yo quisiera que hiciéramos énfasis en esta tarde, es decir no a la religiosidad, es decir no a los rituales. Muchas veces nosotros criticamos a sectas porque son tradicionalistas, y muchas veces nosotros caemos en la misma tradición, cuando lo que Dios busca es el corazón suyo, el corazón mío, para que así le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan la enseñanza de la mujer samaritana? Que ella dice, sí, es que este es el pozo de Jacob, y aquí nuestros antepasados tomaron agua y aquí adoraban a Dios. Y él le dijo, ojalá sea aquí o sea allá, pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y realmente ese tipo de adoradores están en extinción. Cuesta encontrar cristianos que adoren a Dios con su vida. Muchas veces con sus palabras, muchas veces con su ropa, muchas veces con ciertas religiosidades. Pero ¿cómo cuesta encontrar a un cristiano que clame que ama a Jesús con su forma de ser, con su vida de humildad y de servicio al Señor, con una vida santificada? No hay que andar proclamándolo, diciendo yo no peco, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Eso el Señor se dará cuenta y lo juzgará. Pero nosotros necesitamos vivir una vida que se vea que ha sido transformada por la misericordia de Dios cuando ha tocado nuestros corazones. Entonces, aquí en este pasaje vamos a ir desmenuzando poquito a poco. Dice, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Los fariseos eran una secta de los judíos que ellos se creían superiores a los demás. Ellos tenían que pasar un proceso de estudios teológicos, donde tenían que memorizarse gran parte de las escrituras, donde eran los privilegiados de poder leer las escrituras en público. Podían hacer muchas cosas, hacer oraciones en público. Ellos tenían una vestimenta especial y específica, con filamentos de colores, decoradas muy bonitas. Y cuando ellos caminaban por las calles, caminaban con su nariz hacia arriba, orgullosos. Y cuando entraban a las sinagogas, la gente tenía que hacerse a un lado, o corrían a la gente para que pasara su majestad el fariseo. Y ellos se sentían importantes porque socialmente habían alcanzado una posición, entre comillas, más cercana a Dios. Y ellos estaban orgullosos de haber alcanzado esa posición, y ellos pensaban de que realmente estaban más cerca de Dios. Pero Jesucristo, si hay alguien a quien le dio duro, fue a los fariseos. En varias oportunidades les dijo en la cara sepulcros blanqueados, hipócritas. Aquí les dijo hipócritas también, porque por fuera son una cosa, pero por dentro su corazón está lejos de Dios. Y eso es parte también de la enseñanza que quisiera traer hoy. Entonces los fariseos, los escribas tenían también una posición social muy buena. Podríamos decir en nuestro caso que serían tal vez como los diputados, o serían como en la asamblea legislativa, ¿verdad? Personas de gran renombre y muy importantes a nivel social. Ellos estaban encargados de transcribir la palabra de Dios. Y ellos, con esto del lavamiento de las manos, que lo vamos a ver ahorita, ellos cuando llegaban tenían que lavarse las manos para escribir, pero cuando llegaban a la palabra Jehová, se iban y se lavaban 7 veces las manos, la escribían y se la volvían a lavar y seguían escribiendo. Rigurosos, tenían que contar exactamente la cantidad de palabras en cada hoja para que no fueran
ni una más, ni una menos, ni una jota, ni una tilde podían quedar. Si estaba mal, se despedazaba la hoja y se echaba al suelo, porque estaba contaminada. Y ellos tenían una vida socialmente buena, religiosamente buena. Sin embargo, aquí vienen ellos, se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos habían hecho un viaje, se habían esforzado por llegar donde estaba Jesús. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a ver con qué intenciones estaban haciendo esto. Y nada más como referencia, nos acordamos del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Él dice que era fariseo de fariseos. O sea, era como un sumo sacerdote dentro de los fariseos. Todavía, si los fariseos eran orgullosos por ser fariseos, imagínense de los que estaban arriba, súper más orgullosos, habiendo sido enseñado por Gamaliel, aunque la Biblia no nos enseña mucho quién había sido Gamaliel. En estudios extra de la Biblia nos enseña que él fue un gran erudito de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y dice que era un honor poder haber sido discípulo de él. Bueno, Pablo podía rajar de que estuvo en la mejor universidad de su época. Y cuando él se fue a perseguir a los cristianos con cartas, era porque él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. O sea, Pablo tenía un corazón sincero, pero sinceramente equivocado. Y aquí los fariseos y los escribas habían venido porque ellos querían agradar a Dios, pero no de la manera en la cual Dios se sentía agradado. Yo a veces he conversado con personas en diferentes momentos y me dicen, no, es que todas las religiones son buenas porque todas buscan a Dios. Sí, pero Dios ha dejado una forma en la cual Él puede ser hallado, y es a través de Jesucristo. A través de la sangre preciosa, de ese sacrificio precioso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Y es la única forma, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y fuera de eso, no hay otro camino. Hace un tiempo había comentado, allá en Roma, hay unos planos, unos mapas en las afueras de las ruinas, ahí del circo romano, ¿verdad? Donde está el Coliseo. Y ahí hay unos mapas donde empieza a crecer el imperio romano, a crecer, y ahí se ve donde ha alcanzado casi todo. Y hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y era cierto, porque todo el imperio que había sido conquistado por ellos, había carreteras que llegaban hasta Roma de cualquier parte del mundo conocido y conquistado. Y en ese sentido era cierto. Pero eso lo ha tomado también la gente y dice, todas las religiones llevan a Dios. Y ahí es donde no se cumple. Esa es una de las mentiras más grandes que Satanás ha metido en la cabeza y en la conciencia del ser humano. De que no importa si usted está buscando a Dios por las buenas obras, Dios va a entenderlo. Si usted está buscando a Dios por dejar vicios, Dios va a entenderlo. Sí, Dios lo va a entender. No es por lo que yo sea o deje de ser, es por lo que Jesucristo hizo y si yo deposito mi fe en Él. Y eso es lo que Jesucristo estaba enseñando a este pueblo, a sus paisanos. Entonces vinieron esos religiosos y tratan de hablar a Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y entonces ahí empieza el problema. Estaban los discípulos. Sabemos de que Dios ha sido muy estricto desde el Antiguo Testamento con lo que son las reglas higiénicas. Y Dios mandaba que en el campamento las letrinas estuvieran fuera del campamento, que tenían que lavarse las manos, que tenían que hacer ciertos rituales de limpieza y purificación. Pero aquí no sé qué estarían comiendo, digamos que unas holgazas de pan, unas arepitas, ¿verdad? Y tal vez ahí las agarraban y venían del camino, no tenían un lugar donde tal vez ir a lavarse y empezaron a darle. Yo me imagino
esperaría que le dieran gracias a Dios, ¿verdad? Y empezaron a comer. Y entonces estos hombres que habían venido de Jerusalén a observar en qué cosas estaban actuando mal, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los empezaron a condenar. Pero si nosotros hemos guardado la tradición de lavarnos las manos cuando vamos a comer, y hago énfasis en la palabra tradiciones, muchas veces nosotros hemos sido criados por tradición y no por una convicción y no por un principio bíblico. Y yo lo digo inclusive ya convertido. A veces ha habido situaciones en la iglesia que se han hecho por tradición y no necesariamente porque la palabra de Dios lo manda. Y a veces hemos caído en religiosidad. Y eso es lo que tenían estos hombres fariseos y estos escribas, que ellos se habían acostumbrado a agradar, entre comillas, a Dios a través de ciertos rituales, pero lo vamos a ver ahorita, esos rituales no nos acercan a Dios. Puede que yo, no sé, que puedo hacer un ejemplo un poquito para ilustrar esto. Si yo quiero ser buen futbolista, en teoría lo que yo debería hacer es, bueno, entrenar, tener un buen plan de alimentación, un preparador físico para no tener una lesión, que tenga un programa donde me diga tiene que hacer tantos ejercicios de esto, del otro, estiramiento, de calentamiento, pruebas ahí con el balón, de hacer series, de rematar, con ambas piernas, carreras para tener aire, ¿verdad? Para poder correr, etcétera, etcétera. Hay un plan con pesas también para desarrollar masa muscular. Y eso es lo que sería lógico si yo quisiera llegar a ser un profesional élite en cualquiera de las disciplinas. Pero ¿qué pasa si yo quisiera llegar a ser un profesional élite, hay un deportista élite, en fútbol, en basquetbol, en ciclismo, en lo que sea, y yo nada más me quedo viendo tele, los programas que más me gustan? ¿Será que la intención es suficiente para que mi cuerpo se vaya conformando y vaya adquiriendo condición física? Y normalmente cuando estamos en ocio nos dan ganas de picar, ¿verdad? Comer cositas. Y vamos a la alacena y un meneíto y unos confititos y un poquito de gelatina con helado y le echamos leche condensada y ahí vamos echándole cada vez más cosas y sentados. Y yo digo, yo voy a ser un jugador élite, un deportista élite. Es imposible. Bueno, algo así les estaba pasando a los fariseos. Ellos tenían la intención de agradar a Dios, pero de una forma en la cual Dios no se siente agradado. Dios no se siente agradado cuando nosotros le alabamos solamente con la boca. Cuando solamente le decimos, Dios, yo te amo, pero mis acciones demuestran lo contrario. Cuando yo digo, para mí, Dios es lo más importante de mi vida, cuando en la vida real, Dios no es lo más importante. Estamos cayendo en hipocresía. Tantos hermanos Josué mencionaba hoy en la mañana de cuántas personas se conectan. Muchos dicen, yo amo a Dios y no venían a los cultos. Ahora que es más fácil, que la lluvia ya no nos afecta, que la distancia ya no nos afecta, tampoco nos conectamos. Y decimos que amamos a Dios. Yo estoy seguro de que algunos creyentes, miembros de nuestra iglesia o cristianos, en estos momentos donde las iglesias, muchas estamos teniendo nuestros servicios, están en otras actividades, viendo partidos de fútbol, teniendo reuniones tal vez ilegales, inclusive por la pandemia que tenemos, ¿verdad? Que no se puede hacer reuniones sociales en estos momentos. Pero dicen con su boca que Dios es lo más importante y quieren la bendición de Dios, pero no actúan para que Dios bendiga las vidas de cada uno de nosotros. Y estos religiosos trataban de aplacar su conciencia con religiosidad. Y ellos trataban de ser justos delante de Dios para que Dios viera, vea, Señor, están comiendo con las manos sucias, eso no se debe hacer, porque nuestros abuelos y bisabuelos decían, había que lavarse bien las manos antes de comer. Y ellos pensaban, con eso estaban quedando elevados con Dios, estaban quedando bien con Dios. Y aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo.
Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ya nosotros lo tenemos por tradición. Yo creo que ahorita en estos últimos 2 meses y resto 3 meses, me he lavado las manos casi más que en 3 años anteriores. Y eso que cuando nacieron nuestros hijos, pues cuando uno iba a cambiarlos, cuando uno iba a hacer un montón de cosas, había que estar lavándose las manos constantemente. Pero ahora en época de pandemia me levanto, me lavo las manos, toco el llavín, me lavo las manos, hago tal cosa, me lavo las manos. Bueno, los judíos tenían, o los fariseos tenían esa costumbre, y dice, y en general los judíos, aferrándose a la tradición, si no se lavaban las manos, muchas veces no comían. Y eso es algo sano. Sin embargo, también caen en un legalismo. Hay hasta una fobia de la sociedad. Hasta hay una película que habían hecho con el aviador, creo que era, que se lavaba las manos a cada rato y no podía tocar nada porque ya se sentía contaminado. Pero ya eso era algo psicológico, pero era una tradición de ellos. Dice que se aferraban a esa tradición. Versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. La plaza es el lugar donde compraban comidas, el mercado, la feria del agricultor. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y entonces, ahí viene la pregunta. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Una pregunta difícil. Si el pueblo estaba acostumbrado a que tenían que lavarse las manos para comer y para tocar utensilios, bueno, para evitar contaminación y para evitar suciedad y muchas otras cosas, ¿por qué le preguntan a Jesús? ¿Por qué tus discípulos, si son ejemplo de vida, no comen o comen con las manos sin lavar? Jesús le responde. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Jesús no empezó a justificarse. Bueno, es que no había agua, o es que esto, o no teníamos tiempo, veníamos de un camino muy lejos y ya veníamos con hambre. No, nada más les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y fue el pasaje que leímos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso es algo de lo que yo le pido a Dios, que me ayude a no vivir una vida hipócrita. Una vida de que los demás crean que soy, pero realmente que Dios es el que ve el corazón. Diga, Marco, es pura hipocresía lo que se está viviendo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano. Y aquí es donde yo me puse a pensar en mí mismo. En Marco ahora en esta semana pasada. Realmente yo he estado honrando a Dios en vano, viviendo una religiosidad y no una relación con Dios. Hay veces me ha pasado de que estoy orando y me pierdo en la oración, me pierdo, digo que no sabía si había orado por esto, si yo había dicho el amén o no, y me puse a pensar en otras cosas, en otras situaciones, y yo digo, ¿realmente eso es comunión con Dios? Muchas veces las cosas empiezan a llegar a nuestra mente y nuestro corazón y perdemos lo esencial que es la comunión con Dios. Y vivimos en una religiosidad y no en una relación fresca con Dios. Hace algunos años había leído yo un libro muy precioso, se llama Predicando con Frescura, donde nos habla de cómo cambiar esa relación con Dios. Así, muy resumido el libro, hablaba de un hombre, un pastor que ya tenía tal vez unos, no me acuerdo, 10 años de ser pastor. Se había graduado de la universidad y recién graduado lo llamó a una iglesia y empezó a pastorear la iglesia, y ya tenía como 10 años de estar pastoreando, y él iba caminando por ahí en alguno de los pasillos de la iglesia y oyó a unos hermanos conversando, y entonces se quedó ahí escuchando, y lo que los hermanos estaban diciendo, y es un caso de la vida real,
estaban hablando del pastor. Ay, sí, es que esas predicaciones del pastor, ay, no me llenan, es que no dicen nada. Y el otro hermano le contesta, ay, sí, ya me tiene cansado, ya yo he pensado hasta irme de la iglesia porque este pastor no me está alimentando como yo necesito ser alimentado. Y el pastor se quedó indignado, dio media vuelta y se fue para su casa y le dice a su esposa, vengo bravo, es que vengo de la iglesia y escuché a los hermanos tales y tales que estaban diciendo de que ya mis predicaciones eran sin poder, sin fuerza, que eran aburridas, que no los estoy alimentando, y casi me voy y les digo algo. Y le dice a su esposa, tienen razón. Otro balde de agua fría. Y ese pastor se sintió, ustedes pueden imaginarse, decepcionado, deprimido, agarró su carro y se fue, empezó a manejar allá en los Estados Unidos hasta que llegó cerca de las instalaciones donde él había estudiado en el seminario, donde él se había graduado. Tenía muchos años de no ir ahí. Dijo, voy a dar una vuelta, ahí me despejo. Y entró a la biblioteca, saludó a la bibliotecaria cuando vio sentado a un ancianito ahí en un sillón leyendo un libro. Y le dice, ese es el profesor tal. Ese me dio clases a mí cuando yo era estudiante aquí. Y le dijo, ¿usted es el profesor tal? Sí, yo soy fulanito de tal. Usted me dio clases así, así, así. Y empezaron a tener una conversación. Y al final el pastor le entregó su corazón y le dice, pastor, es que me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Los mismos miembros de mi iglesia me dicen que yo no los estoy alimentando, yo me siento mal, me siento avergonzado, mi misma esposa me dice lo mismo, pero para no ofenderme no me habían dicho nada. Y entonces empezó a darle consejos durante un periodo de tiempo. Se reunió varias veces por semana con ese profesor que ya estaba pensionado, y él le empezó a dar consejos, y él le agarraba una libretita y empezaba a darle, el mismo pastor sacaba de un librito viejo ahí con la mano y empezó a darle ciertos consejos. Y al final este pastor tuvo un cambio, porque ya no lo hizo de una manera hipócrita. Yo soy el pastor y tienen que escucharme, yo soy el pastor y tienen que hacer lo que yo diga. No, yo soy un instrumento y tienen que escuchar a Dios. Yo soy un instrumento y tienen que hacer lo que Dios me dice que les diga que hagan. Y ahí es donde tiene que haber una sinceridad del pastor de decir, yo no soy más que ustedes, sencillamente soy el bajante del agua de la canoa, que viene el mensaje de Dios y todos nos mojamos. Como les dije, este pasaje Dios me lo presentó a mí primero y me dice, Marco, eche para su saco. Revive esa relación con Dios. Y para terminar con la historia del libro, le estoy haciendo un spoiler. Al final el pastor, el pastor joven le dijo al maestro, al profesor, que si le daba permiso de imprimir o hacer como un librito con todos esos consejos, y le dijo que sí. Y ese es el resultado de ese libro, así que se lo recomiendo, Predicando con Frescura, si lo pueden encontrar. Se lo voy a recomendar, principalmente si usted es predicador o es maestro o maestra de escuela dominical, de cómo renovar esa relación con Dios para que sus frutos sean frescos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en algunas oportunidades que voy a la verdulería y compro una lechuga o compro un poco de culantro y me olvido, lo traigo a la casa y pongo la bolsa por ahí y me voy a hacer diferentes cosas y la bolsa quedó y alguien llegó y la acomodó un poquito más adentro, afuera, sin refrigeración, y cuando ya voy a usar la lechuga, voy a usar el culantro, lo saco de la bolsa y está todo mallado, todo feo. No dan ni ganas de usarlo. Pero qué rico es agarrar un ramito que ha estado en la refrigeradora, que está fresquito, que está crujiente y listo para ser utilizado. Eso es lo que Dios quiere hacer con lo que nosotros hacemos, que esté fresco. Eso es lo que no tenía el pueblo de Israel, los fariseos y los escribas. No lo tenían, ya estaban mallados porque la misma gente sabía de que ellos solamente decían las cosas, pero no vivían lo que ellos decían que vivían. Y eso es parte de la hipocresía que yo quiero sacar de mi vida para que Dios vea que yo quiero vivir una vida cristiana y no solo mostrar una vida cristiana. Si yo la vivo, si yo la tengo por dentro, cuando me exprimen, lo que va a salir es eso. Así que ese es el reto para nosotros.
que podamos vivir la vida cristiana sin hipocresía. No somos perfectos. Yo he hablado con papás, mayormente con jóvenes jóvenes y con jóvenes adultos, donde a veces me dicen, yo no sé para qué va la iglesia. O le dicen al chiquillo, en la iglesia le enseñaron eso, cuando hacen cosas malas. Bueno, no las enseñamos, pero estamos en una lucha. Estamos tratando de apoyar a sus hijos, a sus cónyuges, a ustedes mismos, a nosotros mismos, para vivir una vida más agradable al Señor. Y tenemos que aprender, esto es un camino. Y todavía no hemos llegado a nuestro final. Cada uno de nosotros tendrá una meta distinta, diferente. No sé, 5 años, 10 años, 20 años hasta que el Señor venga. Pero cada uno de nosotros tenemos una meta que vamos a llegar algún día. Y mientras no lleguemos a esa meta, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir manteniéndonos frescos en nuestra relación con Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo me ha golpeado esta palabra? A un pueblo religioso. Nosotros sabemos históricamente que el pueblo de Israel ha girado alrededor de Dios. ¿Cómo lo ha cuidado? Lo sacó de Egipto, lo llevó a través del desierto, lo llevó a la tierra prometida. Ahí tuvieron diferentes momentos dependiendo de los reyes y de los jueces, desde altos y bajos. Fueron tomados como esclavos, fueron deportados y ya en nuestra época fueron otra vez vueltos a ser nación. Pero han pasado muchas cosas, pero algo de lo que todos nosotros sabemos es de que Dios siempre ha estado en medio de la nación. Pero eso no les ha significado tener una relación con Dios. Todavía están esperando el Mesías que ya vino. Todavía están esperando la redención que ya Jesucristo vino a este mundo a traerla. Espero que usted y yo no seamos como este pueblo de Israel, que lo honramos de boca, pero nuestras vidas están lejos de él, que vivimos hipócritamente. Versículo 7. Pues en vano me honran. Qué triste. A veces en películas hemos visto escenas donde alguien se ha dado cuenta de la hipocresía de un, entre comillas, amigo. Y en ciertos momentos de la película, la persona empieza a decir cosas buenas de la persona y en la película le dice, usted cállese porque usted es un hipócrita. En la película se ve feo, doloroso, incómodo, pero yo me imagino ahora más con Dios. Que Dios me diga, Marco, cállese, no sea hipócrita, porque su vida no refleja una relación con Dios. Tal vez los demás la ven o ven como que tienen una relación conmigo, pero a mí usted no me va a engañar, porque yo miro el corazón. Y eso me golpea y me lleva a retarme a mí mismo a ser diferente. Y espero que también Dios le llame y esté tocando allá la puerta de su corazón para decir, deja la hipocresía a un lado. Si tienes que humillarte, humíllate. Si tienes que cambiar un montón de cosas, cámbialas. Es mejor ser humillado aquí y ser restaurado que no ser humillado en la presencia del Señor. Yo no me imagino lo que es que el Señor diga que nos toque detrás del apóstol Pablo, en la lista de premiación. Tome Pablo, vagonetas ahí, ¿verdad? Llenas de galardones por su fidelidad y por todas las cosas. Y llegamos nosotros y no hay nada por la hipocresía. Mejor tener un poco de vergüenza, humanamente hablando, pero arreglar nuestra vida con el Señor. Y que cuando lleguemos a la presencia de Él, Él nos pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa debería ser nuestra meta.
vivir una vida agradable a Dios sin hipocresía. Hace unos años hablaba yo con un hermano que no tenía ganas de venir a la iglesia. Y él me decía, pastor, yo no voy a ser hipócrita, ir a la iglesia cuando no tengo ganas. Yo no voy a ir con la cara de limón agrio y sentarme ahí, que la gente llegue a saludarme y no quiero saludar a nadie. Yo le digo, bueno, qué bueno que usted sea así de sincero, pero usted es así de sincero también cuando está en el trabajo y no tiene ganas de ir a trabajar. Usted dice, no voy a ir al trabajo, no quiero ir a saludar a mi jefe. Ah, no, hombre, ahí sí voy, si no me despiden. Ay, en la universidad, porque estaba estudiando, cuando usted no tiene ganas, que está lloviendo mucho como ahora, y va a salir del trabajo y va a llegar mojado, y va a estar 3, 4 horas mojado ahí en la universidad, y usted dice, no tengo ganas, usted no va. No, hombre, sí voy porque si no pierdo la materia. Entonces solo con Dios se entiende, pero el profesor no entiende, el profesor universitario no entiende, su jefe no entiende. Con una cita médica, ¿qué pasa si nosotros tenemos una cita médica a cierta hora y no vamos? La perdemos. Pero a veces decimos, Dios entiende. Y ahí es donde está el problema. Dios entiende. Dios sabe que es el corazón del hombre el que no quiere ponerse a cuenta con Él. Y tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos llama la atención, porque todavía hay tiempo para reivindicarnos, para hacer lo que es correcto. Y querido hermano, querido amigo, hoy es el momento para recibir esta amonestación de parte de Dios, que nos quitemos la máscara de la hipocresía y que nos demos cuenta de que Dios sigue siendo Dios. Él no ha dejado de ser soberano. Él sigue reinando y Él merece la honra y la gloria de nosotros, sus criaturas. Y yo le insto, hermano, a que usted se analice, se quite su máscara delante de Dios y sea sincero. Y dígale, Dios, si hay algo dentro de mí que no te agrada, muéstramelo para quitar. Porque Él merece la honra y la gloria de cada uno de nosotros. Él solo nos ha dado cosas buenas. Nos envió a Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Y hoy Él merece el respeto, nuestra admiración, nuestra fidelidad en todas las cosas. Dios siempre ha deseado la comunión con el hombre. Él quiere que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Y yo quisiera terminar dándole las gracias a Dios, porque Él nos anhela celosamente. Él desea tener comunión con usted y conmigo. Lo que hace falta es que le entreguemos nuestro corazón a Él y que podamos entregarlo sin condición, sabiendo de que Él merece lo mejor de nosotros. Vamos a terminar en oración. Y yo no sé de qué estamos lloviendo, está lloviendo bastante, pero vamos a tener una palabra de oración y le voy a instar a que hable con Dios, que haga cuentas con Dios. Papito Santo, gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has instruido, nos has exhortado a obedecer. Papito, quita de nosotros, de nuestra iglesia, la hipocresía, para que podamos ser sinceros, de una sola cara, donde podamos vivir una vida que te refleje a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos y guíanos a ser cada día mejores para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a quedar despedidos, hermanos. Espero que hayan podido escuchar por lo menos la mayoría de la predicación. Si no pueden repasarlo,
ahí en sus Biblias, Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 9. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche, si el Señor lo permite. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor.